Perfiles. Hoy los quiero invitar para que nos acompañen unos 28 minutos hacia adelante, para que tratemos un tema que ustedes lo conocen, pero de pronto no conocen unos detalles. Políticas de salud, que no se ha hablado de eso, y ahora pues de salud, cuando estamos en campaña todo el mundo habla de eso, pero nadie se compromete con seriedad. Yo hasta ahora no había el primer candidato que se haya comprometido con realizar una política de salud. Pero ¿por qué les digo esto? Vamos a hablar sobre la discapacidad en el ser humano. ¿Qué tenemos de eso? Y hemos invitado para esta oportunidad, con la anuencia de la Secretaría de Salud Departamental. Afortunadamente tenemos un médico en la dirección de la Secretaría, y eso es importante, hay un médico. Y permitió que estuviera con nosotros Amparo Chávarro, quien es la coordinadora, la líder del programa de discapacidad del departamento de Huila. Con nosotros va a estar también John Jairo Burgueito, es exactamente el apellido. Ahora le voy a preguntar por qué Burgueito. Él es el representante de la corporación Ciudad Sin Barreras, es abogado. Y también va a estar con nosotros Leonidas Corredor Vargas, que es como vocero de los empresarios, de las empresas, de las organizaciones que están en el departamento. Bueno, él le va a contar más detalles. Doctora Amparo, bienvenida a nuestro programa. Gracias, muy amable. El trabajo que se viene desarrollando en materia de discapacidad del departamento de Huila, ¿tiene alguna definición específica? ¿Esto comenzó? ¿Están dando? ¿Cómo está definido? Bueno, nosotros tenemos orientación y línea de acción desde el Ministerio también. Hace algunos años notamos que realmente desde el nivel nacional también se ha venido estructurando líneas como más definidas. Y nosotros acá en el departamento las adaptamos y adoptamos. Son como, en resumidas cuentas, 4 muy importantes cada una y de mucha profundidad, si es el término, porque demanda de muchas actividades y obviamente demanda de inversión o recursos. Bueno, lo que quiere decir que esto se tomó en serio y se está trabajando. ¿Ve? Eso es lo que quería que ustedes van a entender, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a propósito, ustedes nos están viendo en un set que no corresponde al programa Perfiles, por razones obvias. Entonces le voy a pedir que le pase el micrófono corriendo un poquito para allá al abogado, dándole la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes. En el caso de estas políticas, ¿esto está en algún asidero en la Constitución, en las leyes colombianas? ¿O esto lo sacaron así como a la carrera, como a veces sacan políticas a nivel nacional? Sí, por supuesto. El derecho de las personas en condición de discapacidad es un derecho fundamental, como el de todas las personas. Hay que tener en cuenta que tenemos que entender que la discapacidad es muy diferente a ser incapacitado. Una persona con discapacidad es una persona que tiene una distinta capacidad. Tiene una merma en sus actividades que pueden ser por un problema de nacimiento, por un problema de una discapacidad adquirida en un accidente o alguna enfermedad, pero eso no quiere decir que nos aparte del mundo, al contrario, nos da muchas más oportunidades porque aquellas personas que de un momento a otro pierden la visión, desarrollan otros sentidos, adquieren otras capacidades y trabajan de esa manera. En la Constitución está totalmente amparado el derecho de las personas en condición de discapacidad, buscando favorecer a estas personas, equiparándoles las oportunidades. Cuando hablamos de equiparar oportunidades, es que yo tengo las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos de las demás personas, pero por mi condición de discapacidad me ayudan un poquito. Ojo, me ayudan una gotica. No quiere decir que el Estado se convierta en el paternalista, en el responsable de la discapacidad que yo tengo. Debe ayudarme, como a todas las personas que en salud deben atenderme. Que me dé una prioridad, está bien. En consecuencia, nos agarramos de algo específico que es la misma Constitución y la normatividad nacional. Pero en la práctica, ¿qué hay? ¿Qué me dice yo, Leonidas? ¿En la práctica sí se está viendo o no? Sí, claro que sí. O sea, ahorita casi la discapacidad comenzó en 1997
con la ley 361 que la hizo una persona con discapacidad. Por eso es que nosotros creemos que es muy importante que personas con discapacidad estén en los consejos, en las asambleas, ¿por qué no alcaldes o gobernadores o hasta presidentes? Porque es la única forma de que las personas con discapacidad seamos reconocidos. Yo creo que usted acuerda de Jairo Klopatowski, un senador de la República que hizo y creó la ley 361 de 1997. Y desde ahí yo creo que casi que nació las oportunidades y la igualdad, como decía aquí John Jairo, de las personas con discapacidad. Entonces ahí comenzamos a nacer casi, y este es el día que ya tenemos política pública nacional, que ya tenemos algunas leyes, o sea, tenemos más o menos como unos 30 o 40 páginas de compendios de discapacidad en los cuales pues estamos haciendo que se valoren y se hagan para en beneficio de la población con discapacidad. Cosas bien interesantes que ustedes deben conocer y que de pronto a partir de este programa tengamos conciencia también de que la persona con discapacidad no es un inútil, hay que apoyarla para que siga adelante. Pero es interesante, Amparo, que usted me habla de una... Sí. ¿Cuál es una línea? Bueno, una tiene que ver con registro de información de localización y caracterización de personas con discapacidad. Es una información muy necesaria, muy importante. En este momento, a nivel del Huila, podemos decir que tenemos más o menos 36.000 personas registradas, pero hay un problemita, y es que de esos registros no todos están activos. Me explico. Hay unos que tienen que actualizarse porque partió de un ejercicio que se hizo desde el 2005, ¿sí? Y luego lo retomó el ministerio, y existe un sistema muy actualizado en web que trata obviamente de conocer y reconocer cuántas personas a nivel de Colombia hay. En el departamento se está en la tarea. Pienso que ha sido una ganancia. Tenemos una ingeniera de planta que está también liderando el registro, pero sí nos hace mucha falta que los municipios se metan más en este cuento, realmente que se apersonen mucho más y que empiecen a aplicar el registro con con tesón, porque de esto se trata, es de ubicar las personas y de ser muy fieles en la información. ¿Qué resultado esperamos de esto? Si logramos identificar cuántas personas con discapacidad tiene el Huila por municipio, podríamos estar diciendo que habría más definición de la política pública, porque una política pública departamental que no existe sin esa base, esa línea base, que precisamente es una parte diagnóstica que nos va a decir dónde están, quiénes, cómo viven, quiénes tienen acceso o no a educación, a capacitación, quiénes cuentan o no con una ayuda técnica. O sea, hay mucha información valiosa que, si se tiene como línea base, podemos realmente formular una muy buena política aterrizada según las necesidades de las personas con discapacidad del Huila. Y aquí toca un tema muy interesante de los alcaldes. Pero, bueno, pues, a veces uno... Mire, ayer estuve recorriendo el norte del departamento por un límite y me conocí con un caso de un alcalde. ¿Sabe por qué no recibió 300 millones de pesos? Porque el que los había conseguido para una inversión era el contrincante en las elecciones. Y así estando, no va a tener registro nunca. ¿Cuál es la segunda línea? La segunda línea es rehabilitación basada en comunidad. Esta es una estrategia muy interesante que falta, obviamente, porque es tan interesante que se requiere que funcione en todos y cada uno de los municipios. ¿En qué consiste? Precisamente consiste en que unos equipos muy capacitados, ¿sí? Y en este momento hablamos que en el Huila, desde la APS, Atención Primaria de Salud, se reforzó con personal de rehabilitación, quienes deben de identificar, primero que todo, dónde están las personas con discapacidad, ¿sí? Para identificar también sus necesidades, no solamente en la parte de salud,
porque ahí podemos identificar quiénes tienen la necesidad de vincularse a la educación y no lo han hecho tal vez porque la familia no ha tomado conciencia, porque le ha faltado de pronto una ayuda técnica, que ayuda técnica, por ejemplo, es una silla de ruedas para poder salir, ¿cierto? Hasta el lugar donde necesita recibir esa capacitación. Incorporarse al resto de actividades de la cotidianidad de una comunidad. Yo paro, pero usted aquí tocó una cosa bien interesante, perdón, vamos con dos líneas, la del registro y la rehabilitación. Pero aquí se cometen algunos errores. Usted habla de silla de ruedas, por ejemplo, John Jairo, y uno dice, bueno, es que el discapacitado es el que no puede caminar. No. Es importante que hay que entender unas cosas. La discapacidad no se limita únicamente a la silla de ruedas. De ahí la importancia de la caracterización de la población en condición de discapacidad. De pronto un alcalde le ve muy bonito tomarse una foto entregando 2 o 3 sillas de ruedas, cuando en realidad lo que tiene su problema en el barrio es un problema de una discapacidad auditiva. Y lo que hay que entregar son unos audífonos así de pequeñitos que no se van a ver cuando tomen la foto. Entonces, como no se ven, entonces no le ponemos cuidado, porque nuestro pueblo, nuestro municipio, tiene un problema de discapacidad auditiva. Si identificamos que en nuestro pueblo tenemos problema de discapacidad auditiva, identificamos que 10 de esos niños que tienen esa capacidad auditiva viven al lado de la discoteca del vecino, entonces vemos que el problema puede ser el alto ruido que genera nuestro vecino, y ahí solucionamos un problema de salud. Pero adicionalmente, si yo tengo unos recursos, puedo orientarlo. Yo como alcalde puedo orientar que esos recursos implementarlos hacia un proyecto que me beneficie a la población, en este caso la condición sorda, no solamente en las ayudas técnicas, sino en el proceso educativo. Puedo traer profesores que manejen lengua de señas y entonces incluyo a esos estudiantes dentro del régimen normal de la capacitación. Ahora, en cuanto a la rehabilitación basada en la comunidad, es eso, que la vecina, que el papá, que la mamá aprendan a hacer los ejercicios que hace el terapeuta y lo practique. Que aquellas personas adquieran ciertas destrezas, que no tengan que esperar que cada 8 días que sube a la vereda el médico, el terapista o el facilitador llegue allá, sino que ese día que lleguen allá reunimos a la comunidad. Les enseñamos cómo hacer los ejercicios, cómo cuidar, cómo atender en salud el asunto. Se va el profesional y la mamá, el hermano, el vecino, la comunidad en sí sigue atendiendo a su población. Vea cómo vamos haciendo claridad, ¿no es cierto? A veces es importante que en el vecino, mi familiar o mi lejano, tiene un problema de discapacidad y nosotros no hacemos absolutamente nada. Precisamente este programa lo estamos haciendo para eso. Y eso, Leonardo, yo quisiera mirar hasta en su experiencia, Leonidas, perdón, 2 años, ¿no? ¿Usted cómo ha observado la receptividad a ese registro y a esa rehabilitación que se proporciona a través de la Secretaría de Salud Departamental o del Gobierno Nacional? Bueno, yo pienso que, o sea, como el enfoque está bien, pero el problema es de la misma población. ¿Por qué? Usted sabe que, por ejemplo, la gran mayoría de personas con discapacidad son extracto 1 o 2, porque son los que más sufren. El extracto 4, 5, 6, pues él está en su casa, si de pronto es amputado, si está en su silla de ruedas, pues todo el mundo lo cuida, pero entonces nadie lo lleva al registro. Nosotros creemos que aproximadamente hay en el departamento del Huila 100.000 personas con discapacidad, pero el 60% de las personas están escondidas, están guardadas, porque su familia no quiere que salga, ¿sí? Por ejemplo, una displasia de cadera, una descompensación, todas esas cosas ya tienen una discapacidad, pero entonces a veces, por eso le cuento, por el extracto, entonces de pronto no se caracterizan y entonces son poblaciones que no están en el registro. Las que están en el registro son poblaciones de extracto 1, 2, hasta 3. Pero de ahí para arriba también es difícil, porque entonces ya una persona de extracto 3 no entra al DPS, no entra a las ayudas nacionales, porque ya es una persona que tiene de pronto una capacidad o porque su condición no le da para eso. Entonces eso es lo que estamos haciendo desde el comité departamental, procurando que los extractos
de 3 para arriba se hagan para que realmente se vea que sí existimos más o menos 100.000 personas con discapacidad en el departamento del Huila. Una situación, un número ya estadístico, pero hay muchos aspectos que queremos tratar porque faltan líneas, nos faltan 2 o 3 líneas más que ahora nos van a comentar seguramente. Pero eso se los vamos a decir, esperen unos segundos y se los contamos. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes. Hoy, Juan Camilo es un niño feliz, extrovertido, sociable, seguro y propositivo. Healing the Children le ha devuelto la sonrisa a 3.304 niños y niñas del sur de Colombia durante 20 años. Con tu aporte, en el 2014 serán más niños y niñas felices. Cámara de Comercio de Neiva, Gobernación del Huila y Hospital Universitario de Neiva, comprometidos con la calidad de vida de la niñez colombiana. Bueno, para usted venía señalando las líneas. Había la línea de registro, la línea de rehabilitación. ¿Y cuáles son las otras 2 líneas? Por lo menos la siguiente para charlar. La siguiente línea son los comités territoriales de discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad, el fortalecimiento o conformación. Lo que hemos visto lamentablemente es que, como decía Leonidas, a veces las personas con discapacidad no nos autorreconocemos y no nos organizamos. Entonces hay un debilitamiento desde ese sentido, la no organización para tantas cosas que se logran cuando pues la unión hace la fuerza, como dice el dicho, ¿cierto? Sí, pero mire que usted me habla de comités. Exacto. ¿Por qué me refería a las organizaciones? Porque es que esas organizaciones, ¿sí?, tienen sus delegados ante los comités territoriales, ¿sí? Los comités territoriales están conformados por personas o delegados de organizaciones de personas con discapacidad, dependiendo de las diferentes discapacidades que existen, ¿sí? Más las instituciones o secretarías, en este caso, si hablamos del comité departamental, que también es otro comité muy importante, ¿sí?, que tiene también unas funciones muy específicas y que tenemos también como obligación que dar un poco de asistencia, acompañamiento a los comités municipales para que esto funcione, ¿sí? Entonces, en el esquema hay un comité departamental y unos comités municipales. Hasta ahí nomás, no hay Cada comités municipio, locales, no. en cada municipio son 37 municipios, son 37 comités que deben existir. Deben existir, no están funcionando todavía. En este momento, lamentablemente, hay algunos municipios que están quedados. No ha sido por la falta de pronto de asistencia técnica, sino nos atrevemos a decir en estos espacios también algunas verdades. Hay mucho movimiento de personal, o sea, cambio de personas, ¿sí? Entonces eso afecta a los procesos. Entonces cuando usted va, cada año es como comenzar de cero. No hay proceso. Y lo que se busca cuando hablamos de organización de personas con discapacidad es que también haya un empoderamiento de la misma población con discapacidad y que estos procesos no los dejen acabar, sino que por el contrario lo fortalezcan. Que llegue el alcalde que llegue o el secretario que llegue, esto permanezca, y por eso también se habla desde esos comités de los planes de acción, que es un derrotero que nos orienta qué es lo que tenemos que hacer en las diferentes líneas de acción que son pues obligatorias para realizar desde lo municipal y desde lo departamental y nacional. Amables televidentes, nos están tirando las orejas aquí, porque estamos esperando solamente que el papá gobierno nos active el comité municipal o el departamental, y usted que de pronto tiene una familiar o un amigo con algún problema de discapacidad y no actúa, es importante. Por eso quería preguntarle yo a Jairo, que usted tiene una corporación, ¿cómo se llama la corporación?
Corporación Ciudad Sin Barreras. O sea que esa corporación es la que le mete el hombro para que funcione aquí, o hace parte también de ese comité municipal de Neiva. Nosotros somos una organización de la ciudad, de la sociedad civil, que apoya todos estos procesos, apoya a las organizaciones y apoya al Estado para que las cosas funcionen. Es decir, estamos allí como unos impulsadores, como veedores, y también participamos en el proceso. Hay que tener en cuenta algo muy importante. En cada municipio debe existir un comité municipal. Ese comité municipal está conformado por las asociaciones de ese municipio, es decir, si un grupo de personas en condición de discapacidad visual están reunidas y al ladito hay otro grupo de personas en condición de discapacidad motriz y luego tenemos los cognitivos y los sordos, esas personas delegan unos representantes que a su vez integran el comité municipal. Ese comité municipal no es un comité de fiestas ni de paseo ni nada de asunto, ese comité se sienta con el señor alcalde, con los secretarios del municipio y entre todos se ponen de acuerdo qué van a hacer en el municipio por el tema de discapacidad. Ojo, pero son las organizaciones y sus representantes los que deben impulsar ese proceso. Por eso es muy importante lo que decía doña Amparo. Esas organizaciones y a esas personas hay que fortalecerlas. La Secretaría Departamental de Salud tiene un proyecto, un programa de capacitación y fortalecimiento de esas organizaciones. Allí en los municipios, cogemos cada municipio, 37 municipios se sientan y eligen, cada uno elige un delegado y se acercan a la ciudad de Neiva y forman el comité departamental. Ese comité departamental se sienta con el señor gobernador y con los representantes de cada una de las secretarías, pero para evitarnos la guachafita que hacíamos hace unos 5 o 10 años atrás, que mi comité de Antioquia hacía esto, que el de Valle hacía aquello, que el de Bogotá hacía esto, la ley dictó una legislación específica para eso. Entonces dicta la ley 1145 del 2007 para que empecemos a formalizarnos todos con un mismo proceso con el fin de llegar al Comité Nacional, del cual hace parte nuestro compañero Leonidas, que está con nosotros en la sala. Pero adicionalmente nos entregan unas orientaciones internas cómo hacerlas en el municipio y nos dan la resolución 3317 del 2012 y nos dicen cómo debemos hacer así. Es decir, excusa no tenemos. No podemos esperar, como les dije al principio, que las cosas nos las den. Tenemos que actuar. Y si no actuamos, pues vuelve y juega. Nos quedamos ahí quieticos. Esta dinámica, que lo acaba de señalar el abogado, es importante que todos los municipios lo entiendan. No crea que es que en Oporapa no tenemos discapacitados, y ustedes no les han dado cuenta, pero allá hay bastante, ¿sí? O bajando la depresión al río Bordones encontramos también discapacitados. Es importante que tengamos en cuenta esto, pero tomamos como ejemplo Neiva. Por ejemplo, ¿aquí cuántas organizaciones hay de población discapacitada, Leonidas? Bueno, en el municipio de Neiva hay aproximadamente unas 25, 30 organizaciones, aunque hay algunas organizaciones que pues no operan, ¿sí? Que estén operando totalmente, por lo menos unas 10 nomás. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, anteriormente se decía que montaran unas asociaciones, fundaciones, que esa era la única forma que entraban recursos. Entonces la gente comenzó a montar fundaciones, organizaciones, pero entonces cuando ya se dieron cuenta que montar una organización de esa tenía que pagar impuestos, la DIAN, todo eso, entonces ¿qué pasó? Hasta ahí llegaron. Y hay personas con discapacidad, líderes con discapacidad, que por ahí todavía tienen problemas con la DIAN por haber montado esas fundaciones. Sí, claro. Sí, porque pues el gobierno dice organícese, pero no nos dice cómo organizarlo. Entonces al decir no organicen, entonces la gente piensa que montar una fundación es fácil y que entonces ya van a entrar recursos y va a ayudar a más gente, pero mentiras, o sea, es difícil, o sea, la gente que ayuda a las fundaciones con discapacidad es muy poquita. Entonces es casi imposible, y los gobiernos también, porque nosotros alguna vez hicimos una organización, como unas 3 organizaciones, y entonces nos dijeron que nos iban a dar la caracterización de la población de Neiva. Entonces, pues todos, uy, no, sí, claro, entonces dijeron, bueno, entonces organícense, y entonces hicieron como las 22 organizaciones, entonces dijeron por barrios, por comunas, para hacer la caracterización, cuando no, entonces nos dimos cuenta que se lo dieron a otras personas, entonces todas esas organizaciones
pues quedaron fue con deudas y hasta ahí le llegó. Entonces es difícil también, a veces es un poco difícil y eso es voluntad política. Eso es simple y llanamente en cualquier municipio es voluntad política. Hay algunos municipios que funcionan muy bien, por ejemplo en este momento un municipio que está liderando procesos, Pitalito. Pitalito está liderando unos procesos increíbles, ya hay, por ejemplo, personas con discapacidad trabajando en la S municipal de Pitalito. Ya ellos hicieron las zonas azules. Mire, nosotros llevamos 15 años en la ciudad de Neiva organizando las zonas azules, que es tan fácil, que ya está el decreto, que ya está todo, y es tan fácil porque es buscar unas zonas, por ejemplo, ahí en la fiscalía, ¿se acuerda que hay un? Exacto, ese es para una zona azul, que la maneje una persona con discapacidad, o las personas, ya no es diciéndole a la persona, regáleme una moneda, sino es diciendo, ah, no, parquearlo le cuesta 10 pesos o 20 pesos, entonces ya le pagan a la persona, pero es una persona con discapacidad. Vamos a hablar de las zonas azules, que es interesante que lo tengan en cuenta, porque es que me hace falta una línea. Si me hablaban de 4 líneas y yo tengo registro, rehabilitación, los comités, o comité central y el departamental, hay una, ¿cuál es la cuarta? Productos de apoyo o ayudas técnicas, que le llamamos, o sea, son una serie de ayudas precisamente que le van a facilitar a las personas, ¿sí?, en su movilidad, bueno, desenvolverse mejor. Una ayuda, por ejemplo, es una silla de ruedas, un audífono, un bastón, sí, un caminador, una prótesis, etcétera, etcétera. Pero le cuento que el 27 de diciembre del año pasado salió una normatividad, precisamente la resolución 5521. Esta norma es muy importante y qué bueno que nos hayan dado este espacio porque tiene mayor obligatoriedad ahora la empresa promotora de salud o las empresas que administran los planes de beneficio, o sea, las EPS. Pues muchas gracias por haberme acompañado, Gonzalo, en este programa. A la orden, pero quiero hacerle una sugerencia. ¿Cuál sería? Para que todos los televidentes a partir de ahora, ¿sí?, digamos personas con discapacidad, porque no somos personas discapacitadas. No con discapacidad. Con capacidades diferentes. Ajá. Entonces es personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias, doctor John Jairo, a Leonidas, Amparo, muchas gracias a los televidentes por habernos acompañado. Están comprometidos a que esperen otro programa con el tema que les he dicho. Es cómo tenemos capacidades laborales para esas personas con discapacidad. Muchas gracias.